Muy buenos días, bienvenidos a Conversando con Jimena Palacio. Hoy nuevamente tenemos a Patrick como invitado. Pues habíamos quedado pendientes de este programa para hablar de todo el tema de la reforma tributaria. Patrick es abogado, especialista en finanzas y bueno, con una trayectoria grande en toda la parte de asesoría, acompañamiento empresarial, en la parte de manejo tributario nacional e internacional y toda la parte de legislación. También es docente de la universidad, tiene maestrías. Bueno, ahí en la descripción del video vuelvo a poner ahí toda su hoja de vida porque realmente es una persona que aunque es muy joven, pues su experiencia y su conocimiento es amplio. Bienvenido, Patrick, qué rico tenerte nuevamente en el día de hoy. Jimena, muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues este es un espacio muy agradable y espero pasemos un momento chévere, tal cual pasó la vez pasada, podamos conversar sobre temitas de actualidad y que lo puedan disfrutar, ¿no? Bueno, creo que el tema de la reforma tributaria no se disfruta mucho, pero vamos a hablar como de los diferentes temas. Pero hoy el país amaneció pues con dos noticias, sobre todo una pues que nos afecta a todos, que es la baja de la calificación de otra entidad calificadora, porque ya habíamos tenido una modificación anteriormente y hoy amanecimos con esta noticia nuevamente. Quiero que nos cuentes y también les cuentes a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, ¿qué sucede con estas bajas de calificación? Primero, el por qué, que obviamente es directamente por tema de reforma tributaria, por inestabilidad, bueno, por todo lo que ya nos vas a contar. Y adicional, ¿qué afecta que las personas a veces, como decimos las de a pie, dicen, eso es por allá lejano, pero eso no es tan lejano, eso nos afecta a todos los colombianos por igual. Entonces, que nos cuentes un poco de esta noticia con la que amanecemos en el día de hoy. Sí, básicamente, como tú lo mencionas, es un tema bastante complicado para el país, teniendo en cuenta que la situación actual, donde está atravesando todo el mundo por la pandemia, implica que los países tengan que endeudarse para poder soportar su situación de crisis interna. Los niveles de desempleo están muy altos, las empresas han tenido que cerrar. Entonces, el país como tal necesita un apoyo económico de crédito. Con estas calificaciones de riesgo internacional que se dan por entidades como Standard Poor's, que en mayo fue la que tú mencionas, ya nos había bajado la calificación. Y ahorita Fitch, que es otra calificadora, nos bajó la calificación. Este tipo de indicadores es los que les da la pauta a los agentes externos, ¿sí? Y a los otros estados que colocan créditos para los países y demás, para poder señalar bajo qué criterios, intereses y demás pueden prestarle a Colombia. Colombia tenía una calificación de triple B menos. La calificación de triple B menos es la mínima calificación que se tiene en cuanto al riesgo de crédito internacional para los países que tienen capacidad de estable de endeudamiento, ¿sí? Luego están los que no se recomienda invertir, que son los que arrancan con W, que W más, que es donde entramos nosotros, que es la máxima categoría de los que se categorizan como especulativo o inversión especulativa. Cuando se habla de inversión especulativa, es que el inversionista no tiene garantías suficientes para lograr un retorno seguro de su inversión. ¿Sí? En ese orden de ideas, si Colombia entra en esa categoría de capital especulativo, pasa lo que pasa con todos nosotros. Para ponerlo en términos sencillos, si tú tienes un dinero y un amigo te lo pide prestado y tú sabes que ese amigo es buena paga, que pues tiene sus bienes, tiene su trabajo y que por cualquier circunstancia te va a pagar, tú le prestas y el interés que le cobres será muy bajo. Si es una persona que es de dudosa reputación en términos de pago, pues claramente tú vas a pedir un interés mayor porque es más el riesgo de que no te pague. Eso pasa con los países y esas calificaciones. Entonces, el principal efecto que ocurre con la baja de la calificación a Colombia por Fitch, que es una segunda calificadora que ya nos dice, oiga, ustedes son un país de inversión especulativa, aun cuando le ponen la categoría uno de estable, el otro de riesgo, es que nos van a prestar la plata más cara. Uh -huh.
Una de las razones por las cuales nos bajaron la calificación es porque el déficit fiscal de Colombia es muy alto y adicionalmente no se tiene confianza en que el Estado utilice o invierta de buenas maneras los créditos que pide. Entonces, son dos situaciones que nosotros a nivel Colombia, viviendo Colombia, sabemos que está pasando y eso es lo que provoca en su gran mayoría las marchas que se están presentando y las protestas. A nivel Ujú. internacional ya lo evidencian con esas categorías y nos van a prestar más caro. Eso es lo primero que va a pasar. La deuda externa de Colombia se va a volver más cara Ujú. en términos de interés. Adicional que no es solamente que pues suba los intereses y la deuda se incremente en valor, sino que simplemente hay organismos o hay entidades que ya no simplemente no van a prestar o inversionistas que no van a comprar los títulos soberanos de Colombia porque no asumen unos riesgos más altos. Entonces, por eso decía hace un momento y que quería que nos aclararas a todos por qué realmente afecta hasta el colombiano de a pie, porque esto empieza a caer, que también nos cuentes y nos aclares cómo empieza a verse afectado hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta la base en términos de dinero y de capacidad de presupuesto gubernamental. Sí, claro. El segundo efecto es precisamente ya no el que tiene la negociación del país como ente que se endeuda, sino el que tenemos todos aquí por efectos de el desincentivo de la inversión. Cuando esto pasa, lo primero que ocurre es que aquellos inversionistas extranjeros que tienen su capital en Colombia comienzan a migrar. Esta migración se da paulatinamente, porque hay inversionistas de mayor riesgo que otros, entonces aguantan un poco más el riesgo que otros, pero los que tienen inversiones conservadoras van a comenzar a tomar previsiones, pero también la va a tomar el colombiano que tiene aquí sus ahorros, Uh -huh. ¿sí? Y que tiene algún capital importante, también va a comenzar a tratar de protegerlo. Eso va a generar una fuga de capitales del país, por lo menos en lo que se estabiliza la situación. Y las calificadoras han dicho que esto no tiene perspectivas de mejora, sino hasta el 2023. Uh ¿Sí? -huh. Entonces, porque el efecto por el cual Colombia pretende mejorar esta situación es tributario, es bajo la renta, y la renta se declara al final del 2021 si la reforma se logra radicar ahorita en junio como están proyectando y aprobada, se estarían mirando los efectos, o sea, la implementación de la reforma este año y el cobro estaría siendo el 2022 de tal suerte que el 2023 es donde estamos viendo esa plata. Entonces, el colombiano de a pie va a tener de entrada una afectación directa por vía de salida de empresas que generan empleo. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a tener una situación de aumento en los desempleos de estas empresas que van a migrar sus operaciones a otros sitios. Adicionalmente, al momento de sacar el capital, vamos a tener un punto de injerencia en la TRM. ¿Mm? Y Uh al -huh. tener el punto de injerencia en la TRM, lo que implica es que los que tienen sus pesos en Colombia, que los van a sacar, los tienen que convertir a dólares. Para convertirlos a dólares, van a tener que ir al mercado de divisas y comprar los dólares. Eso implica que va a aumentar la demanda de los dólares y por ende va a encarecerse el dólar. Al momento de mirar esa situación, el importador va a tener un problema muy grande Uh -huh. porque los precios van a ser muy caros. ¿Sí? Y nosotros tenemos, obviamente, un sector que exporta, pero cada vez el país está trabajando más en incentivar eso. O sea, hoy por hoy no somos un país por excelencia Exportador. exportador. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al momento de analizar esa situación, el colombiano de a pie, el que trabaja en una empresa que tiene unos factores de producción, unos recursos de trabajo con insumos del exterior, pues también va a tener que disminuir su mano de obra porque sus costos se van a aumentar. Uh -huh. Entonces, todos vamos a tener esa afectación porque va a bajar el empleo, se aumentan pues las tasas de desempleo, al aumentarse las tasas de desempleo vamos a tener una afectación en el consumo y eso va a implicar otro punto de desaceleración. Entonces, a todos nos afecta. Por muy reforma tributaria que se implemente, no, pues no sirve de nada si en el país no se consume y tampoco se genera empresa. Así es. Entonces,
Dentro de todas las protestas que se vienen dando, pues siempre es como un choque de trenes allí donde dices que tal clase nos oprime y entonces los impuestos y esto, eso obviamente también se va a ver reflejado en el tema de impuestos, de donde hay dos fuentes, que es la parte de endeudamiento y es la parte de tributaria, la parte de impuestos, que es donde recauda dinero el Estado para poder entregar estos auxilios, estas ayudas, al tema de universidades públicas, la educación gratuita, bueno, todo lo que las ayudas y lo que el gobierno establece para poder también entregarle al colombiano para ayudarle. Entonces, allí ya vamos a la parte de la reforma. Lo que se cambió de la reforma, lo que se tiene estimado que va a entrar en esta nueva, documento que va a presentar el gobierno, qué cambios hay allí, qué beneficios hay para un lado, qué desventajas hay para el otro, que nos cuentes un poco más de eso. Sí, mira que dentro del tema de la reforma, básicamente la reforma anterior que se cayó porque está pretendiendo castigar en demasía al colombiano de a pie. Y muchos de los sectores se centran en la discusión de clases donde se supone que siempre se beneficia el que más recursos tiene en relación con el que menos recursos tiene. Pero en últimas, el Estado necesita recaudar capital. Entonces, la reforma, y pienso yo, no va a tener una finalidad distinta a la que ya se presentó, solamente que van a presentar unos matices eh, variables para poder contentar a la opinión pública, pero el fondo técnico va a ser el mismo. Entonces, en la reforma que se estaba tratando de presentar, inicialmente se buscó un aumento por parte de las empresas, un aumento en lo que tiene que ver con las declaraciones de renta, ¿sí? Un aumento en cuanto al gravamen que tiene que ver con los capitales denominados capitales de riqueza, ¿sí? Un impacto en lo que tiene que ver con los capitales de liquidables como utilidades y repatriación de capitales externos. Pero por el otro lado, también tienes una afectación a el colombiano de a pie, porque se baja la base al colombiano para cobrarle renta, es decir, más personas van a tener que declarar renta. Otros productos de la canasta familiar, ¿sí? Se graban con IVA, que no tenían o tenían un IVA diferencial, se le aumenta el tema del IVA. Si tú miras el impuesto al patrimonio, también se aumenta el impuesto al patrimonio. Y luego tienes esta serie de regulaciones que buscan controlar los capitales locales, o sea, controlar que los capitales sean locales o gravar los capitales internacionales, y eso entra dentro de la reforma. Es una forma en la cual el Estado busca aumentar la carga impositiva en todos los frentes, ¿sí? Entonces, no es solo que la reforma nos vaya a afectar de manera particular a un sector de la economía o a otro. Todos dentro de este escenario estamos entrando a tributar más. ¿Qué pasa con eso? Que si tú lo pones en perspectiva de un empresario, la empresa ya de por sí tiene una de las cargas tributarias más grandes del sector. continente. ¿Sí? Nosotros tenemos una carga tributaria por impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estaban planteando en cuanto a la renta, por ejemplo? Entonces, tienes el impuesto de renta y lo aumentas a 36%, incluyendo la sobretasa, y luego vas tratando de hacer un descenso gradual. Pero pues si lo pones en perspectiva de lo que ocurrió en el 98 con el llamado 4 por mil, que es el impuesto al gravamen de los movimientos financieros, se ha ido prolongando. Se supone que ese tenía que desmontarse al par de años de haberse establecido, y estamos en el 2021 con el 4 por mil más vigente que nunca. Y que ¿Sí? empezó en el 2 por mil. Empezó allí. Y empezó en un 2 por mil, exactamente. Entonces, si tú miras a un empresario que tiene que asumir esa carga cuando paga nómina, cuando paga servicios, cuando retira los capitales, adicionalmente le subes el impuesto a la renta, le tiene que asumir los costos de pagar su nómina,
dentro de las cargas de seguridad social que asume en relación. Y no estoy diciendo que no se deba pagar, lo que estoy diciendo es que impacta el costo de operación de una empresa, ¿sí? Adicionalmente a eso, tienes los temas adicionales. Cuando se suman todos esos gravámenes, esos costos le representan a una empresa cerca del 60 al 70% en sumatoria simple. Luego te vas a la persona del común y la persona del común tiene que pagar el IVA, tiene que entrar a asumir los costos adicionales a los servicios que consume. Imagínate asumirle IVA a los servicios públicos. Eso Eso no sí. tiene sentido y desde el punto de vista del principio de progresividad, donde se supone que si tú ingresas más, pues en proporción pagas más, ¿sí? Que es la relación de los estratos en el país y unos subsidian a otros, se desdibuja completamente porque pues tienes que pagar adicionalmente un IVA a un servicio y no nos digamos mentiras, en últimas al colombiano que consume le sale ese recurso del bolsillo. ¿Sí? Eso implica que él tenga que gastar más y sus ingresos disponibles son menos. Entonces, en un escenario donde hay escasez laboral, hay aumento de impuestos, ¿sí? Hay escasez de productos por el descontento del agro, por cualquier otra circunstancia. Hay aumento de los productos porque muchos provienen de insumos que importamos, ¿sí? Eso pone al ciudadano normal en una situación muy complicada de cara a su cotidiano vivir. Y ya no me estoy yendo al punto de solo la empresa productora o la empresa generadora de empleo. Es en general una reforma que desde un punto de vista país se necesita, ¿sí? Pero que afecta a un ciudadano que viene de una crisis económica. Digamos que de alguna manera no era el momento de salir, aunque se necesita y era el momento porque cuando hay falta de recursos, cuando hay un tema de pandemia que ha salido subsidios y ha salido pues o ha caído la productividad, por ende los impuestos y por todo lo que ha venido sucediendo, por un lado se necesita y por otro lado afecta, pero si no se hace, sigue afectando y se vuelve una bola de nieve. Dentro de tu conocimiento y experiencia, ¿qué crees que puedan llegar a ser las soluciones a esto? O sea, yo sé que eso es una pregunta ahí como, pero ¿qué se te ocurre que pueda llegarse a cómo poder empezar a sacar y a solucionar cosas allí? Mira, nosotros hemos discutido eso a nivel pues, profesional y a nivel académico, desde muchos puntos, porque todos nos sentamos en algún momento a discutir sobre este tema. Sí. Y la conclusión a la que siempre llegamos es trabajar. Pero ojo que no es, uno dice trabajar y se entiende que es la persona que tiene que ir a trabajar. No, el Estado tiene que comenzar a trabajar. Porque es que tú generas ingresos para el Estado con las cargas tributarias y con algunos otros servicios adicionales. Ajá. Y en las cargas tributarias hay un componente que no es solo establecer una norma que implique el pago o que disponga, perdón, el pago de los tributos específicos, sino que tú como Estado tienes en la rama ejecutiva, tienes la función de ejecutar esa norma. Y dentro de esa función, cuando hablamos de temas tributarios, tienes que recaudar esos recursos. Y el Estado colombiano no recauda esos recursos. Entonces, se nos olvida que no es solo cobrándole más al que paga, sino que implica el cobro efectivo al que no paga. Nosotros tenemos en un indicador que había salido con respecto al año 2019, que se supone que la meta de recaudo de impuestos era alrededor de 300.000 millones, 300 billones de pesos, una cosa así. Y el Estado no recaudaba siquiera el 50% en impuestos, en tasas, en contribuciones, no los recaudaba. ¿Sí? Entonces, en el tema aduanero se quedan un montón de recursos porque no se paga los aranceles como se deben y demás. Muchas empresas no declaran el IVA, ¿sí? No lo reintegran o la retención en la fuente tampoco la reintegran. Y es ahí donde tiene que entrar la DIAN en su función de entidad recaudadora
a hacer efectivos esos recaudos, porque tienen el reporte, pero tiene, desde mi punto de vista, una cantidad de recursos ociosos que no implementa para hacer el cobro efectivo de esa cartera que es del Estado y que tiene todas las herramientas para recaudarla. Entonces, en lugar de estar pensando en hacer una reforma para recuperar 3 billones de pesos, pues realmente ponga el recurso del que dispone a trabajar para recaudar el recurso en manos del que no paga. Si eso se hace, necesariamente nosotros tendríamos que entrar a hacer una reforma, Ujú. tal vez sí, pero no tendrías que entrar a cobrarle el IVA a una persona por el consumo de luz y agua. Así es. Así es. Bueno, otra cosa que también, que hace rato venimos escuchando es el tema del reporte de los capitales en el exterior. Eso lo venimos escuchando hace rato, pero hoy también salió en las noticias esto que alrededor de 600.000 colombianos tienen alrededor de como unos 2.6 billones de pesos de activos en el exterior sin ser reportados y que por los convenios que se tienen con ciertos países se van a empezar o se van a seguir cruzando estos listados y deben hacer un pago de impuestos con sanciones y todo. Allí es todo, pues digamos que una cosa también enlaza con la otra, la salida de los capitales, no solamente extranjeros, sino también los nacionales, para protegerse de frente a un tema de reforma, pues obviamente sigue cobrando pues también vigencia frente a los que ya están por fuera, que no han sido declarados. Allí, ¿qué solución o cómo ves que pueda darse el manejo? Porque sí, si bien yo tengo mi capital o la persona tiene el capital, lo saca para protegerse, pero no paga impuestos, allí qué podría como llegarse a un punto de equilibrio donde se diga, listo, reporten, pero pues tenga unos beneficios porque está pagando impuestos allá también, no sé, algo así dentro de la parte académica, profesional. ¿Cómo ves que se pueda dar manejo a esto? El tema de tratar de grabar los recursos en el exterior en Colombia ha sido una situación de larga data. Hace mucho tiempo el país está tratando de, de hacer que esos capitales en el exterior tributen, Uh -huh. ¿sí? En materia, por ejemplo, en materia penal se incluyeron 2 tipos penales adicionales que implican sanciones para el que no declare los ingresos que recibe del exterior o disminuya los gastos que realmente, aumente los gastos que realmente genera el exterior. Eso implicaría, dentro del gran enramado de temas tributarios que tocan con el tema penal, otro par de herramientas para que el Estado pueda controlar eso. Pero entramos en el mismo argumento anterior y es que pues, en un Estado que no tiene una fuerza ejecutiva suficiente para poder hacer cumplir sus normas, poco servicio van a tener este tipo de medidas. Estos son más medidas mediáticas que medidas eficientes para poder controlar el tema de los recursos. Ahora bien, si es una realidad que los capitales en el exterior, en su gran mayoría, las personas optan por no reportarlas al país porque el país es muy débil en sus convenios internacionales para la información financiera y temas tributarios. Pero bien, si nosotros tuviésemos que tomar las medidas para poder trabajar esos capitales, habría que ser conscientes que los capitales no tienen que ingresar al país para poder ser declarados, Uh ¿sí? -huh. Que los capitales que están en el exterior no están puestos en una cuenta bancaria o en una caja debajo de una cama sin Uh hacer -huh. nada, que son capitales que de una u otra manera son productivos, ¿sí? Entonces, si ese juego que hace el país lo hiciera en torno a pensar en cómo promover el desarrollo económico de sus ciudadanos residentes o nacionales en el exterior, entonces tuviera una capacidad mayor de recaudo, porque tuviera un recaudo sobre capitales productivos, Uh ¿sí? -huh. Como por ejemplo hace Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, en lugar de centrarse en perseguir los capitales, pues simplemente le pone un impuesto a sus empresas nacionales que trabajan en el exterior y con base en eso le da los apoyos para poder trabajar y para que se puedan desarrollar. ¿Sí? Entonces, a menos que los capitales sean ilícitos, no habría sentido para Uh que no se -huh. declaren si el país mantuviese una medida tributaria coherente. Pero en el
sentido en el que estamos, donde se está grabando la riqueza simplemente porque el país no tiene plata, Ujú. entonces poco ayuda a que las personas que tienen capital en el exterior tengan ese incentivo de entrar a reportarlos y declarar en el país. Y ojo que no siempre que los capitales están en el país, no reportados directamente por su titular, están de manera ilegal, porque puede tener una estructura financiera o corporativa completamente legítima que le permita tener los capitales en el exterior, explotar los capitales en el exterior y declarar lo mínimo posible en una planeación financiera y tributaria en el país y que no genera al país un ingreso sensible. Entonces tú tienes mucha razón cuando señalas cuál es el punto medio para que se pueda tener ese incentivo. Y es que el país comience a pensar en función de la productividad de sus nacionales y no en función del sostenimiento de su carga administrativa. O sea, es básicamente un tema más allá de todo, pero no sé, a nivel general, como de planeación estratégica gubernamental, Sí, podríamos llamarlo así. que no tenemos. Acá estamos en un país en el que nos despertamos pensando en que no tenemos plata y tenemos que buscar plata y la primera medida es cobrarle más al cliente. El cliente somos los que tributamos, Ujú, así en es. lugar de pensar cómo satisfacer las necesidades del cliente para que todos crezcamos. Ujú. Bueno, también algo que las personas ven cuando tienen unos ingresos más bajos, que es lo que se está buscando en tema de renta, como llegarle a un ingreso más bajo del que se trae. Allí también las personas lo ven desde la renta, pero no lo ven desde la retención en la fuente, digamos que le hacen normalmente a los salarios o a los ingresos por contrato y en fin. Entonces aquí también es a las personas como una invitación a ser más organizados en el tema financiero y tributario, donde si bien están grabados con una retención en la fuente, ese es un anticipo de renta, entonces que le den buen manejo a sus ingresos. ¿Qué puedes tú aconsejarles antes de terminar el día de hoy el programa a las personas que tienen unos ingresos más bajos que van a entrar dentro de la base de la renta? ¿Cómo manejar y cómo tener esa planeación tributaria que si bien la tienen las empresas grandes, los grandes capitales, pues una persona que tiene unos ingresos más bajos de dos salarios mínimos y medio, o pues al punto al que se va a llegar, pues no tienen ese conocimiento o no tienen esa asesoría? ¿Qué les podrías tú recomendar para sopesar de alguna manera o incluso hasta ni siquiera pagar renta, simplemente presentar la renta sin pagarla? ¿Qué podrías aconsejarles allí? Sí, desde el punto de vista donde ya nos toca a todos, ya no es un tema profesional, ya pasa a ser un tema controlado. Muy importante que la gente tenga en cuenta lo que tú mencionas. Los ingresos que tienen de por sí una carga significativa desde el punto de vista tributario, por ejemplo, la retención, que ya te están señalando que es un anticipo de renta. Muy importante que comience a medirse el ingreso y se contraste con un presupuesto organizado de gastos. En la medida en que se tienen los impuestos y se tienen los gastos identificados, los ordinarios, no me refiero a los que pueden llegar de manera esporádica, sino esos gastos ordinarios, el arriendo, los servicios, la comida, el transporte, ¿sí? La educación. Cuando se proyecta eso, las personas ya pueden tener claro cuál es ese nivel de diferencia en el ingreso que van a entrar a declarar al final. Claramente, siempre es recomendable que al final del año pues consulten con un contador para poder hacer el proceso de declaración de renta o la revisión de la declaración de renta que les corresponda hacer. Y sobre todos sus consumos, manejar de forma organizada los soportes. Una vez con eso, si bien van a tener que declarar, hay que entender que declarar no es pagar. Uh -huh. Entonces, hay un montón de gastos en los que nosotros incurrimos en el día a día que por no tener el soporte, por Se no tener pierden. el respaldo, se entiende como inexistente o no se reconoce y en ese orden de ideas la gente entraría a tener que asumir un costo que realmente no tendría. Entonces, la principal recomendación es ser organizado y guardar sus soportes. No cuesta nada tener un archivo y al final del periodo, cuando les toque la fecha de declaración, asesorarse de o contratar un servicio contable
que les pueda ayudar con el manejo de su contabilidad y la presentación de las declaraciones que tengan que hacer. De esta manera, viéndole el lado positivo, para no que veamos solo el lado negativo, necesitamos sí o sí organizarnos. Realmente el manejo de las finanzas de manera muy generalizada no ha sido el ideal. Siempre hay mucho control sobre la parte empresarial o de grandes capitales, pero en el día a día y en el común el tema financiero no es el mejor manejado y digamos que se tiene ahí un descontrol. Entonces esto también es una invitación a organizarnos. Lo que dices tú y digamos que quiero cerrar con eso. El hecho de tener que declarar renta no quiere decir que tenga que pagar. O sea, sí presentarla, más no tener que generar allí un pago por este. Entonces, la invitación que quede el día de hoy es a organizarnos y ver pues cómo podemos nosotros también de nuestra parte poner ese granito de arena. ¿Tú qué puedes aconsejar ya para el cierre, Patrick, como tal? Pues ahorita todos estamos abocados a sacar adelante este país. Estamos en una situación negativa, pero pues es una situación que nos da un aviso. Es que nos sentemos a mirar en este despertar que está el país, que me parece que ya la gente está cogiendo conciencia de que son miembros de una colectividad y que en la medida en que el país esté bien, pues podemos desarrollarnos mejor. Cada uno es comenzar desde la casa, ¿sí? En lugar de sentarnos a mirar que esta es una responsabilidad del Estado, de los grandes capitales y de la empresa, esto es una responsabilidad de todos. Una persona que está organizada financieramente es una persona que puede solicitar un crédito en unas buenas condiciones. Y cuando ellos solicitan un crédito de un recurso que invierten en la economía de manera productiva, ayudan a ese sector donde invirtieron. Son motor de desarrollo económico. Todos hacemos parte de este juego, ¿sí? La medida en que estemos organizados desde la casa, podemos darle desarrollo al país en general. Entonces, lo primero es comenzar a organizar la casa, comenzar a organizarnos nosotros, porque nos va a tocar comenzar a reportar y aportarle al país ese granito de arena que nos corresponde. Y lo otro es que hablamos de corrupción y decimos que el corrupto es el otro, y cuando nos saltamos la fila, cuando pagamos, cuando nos van a multar el tránsito, pagamos por debajo para que no nos pongan un comparendo, cuando hacemos cosas inadecuadas, eso también es corrupción. Tal cual, cuando no se paga, cuando no dan factura y le descuentan parte del IVA, todo ese tipo de cosas. Entonces Eso hay también que evitarlo. partir de cada uno de nosotros. Patrick, muchísimas gracias. Bueno, acá también en la descripción del video voy a poner los contactos de Patrick para que pues asesoría, aparte pues patrimonial y toda la parte tributaria, pues trabaja, es socio de una firma que puede pues apoyarlos en todo esto. Patrick, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que tengas un lindo fin de semana. A ti, Jimena, muchas gracias por la invitación. Feliz Chao, fin. chao. Chao, chao.